Bueno, por mi lado me gustaría darles la bienvenida a este webinar. Em, si bien ya me presentaron, me presento una vez más. Mi nombre es Mauricio Pavés. Yo soy ingeniero de Axis Communication. Estoy basado físicamente en Chile y desde acá yo veo todo lo que es la región de Cono Sur que contempla Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Me gustaría darles, bueno, un saludo de buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes, dependiendo de dónde estén ubicados. Y el día de hoy vamos a hablar sobre distintas analíticas que tiene Axis. Lo que ustedes ven acá de fondo es una analítica que se llama Axis Object Analytics, en la cual vamos a estar haciendo algunas pruebas en vivo. Pero antes de eso me gustaría mencionar otras analíticas que van del mismo rubro. Son analíticas que están pensadas para la detección de personas, detección de vehículos, y en base a esa detección es que hacen distintas cosas. Eh, Voy a comenzar, solo un segundo, para colocarla acá, con una que se llama Axis Perimeter Defender. ¿Ok? Esta analítica es una analítica que corre embebida en nuestras cámaras. Eso quiere decir que la analítica va a estar instalada dentro de la cámara y es la cámara la que va a hacer todo el procesamiento. Ventaja de tener una analítica embebida en una cámara en comparación a una que esté corriendo desde un servidor, principalmente desestresamos el servidor, ¿sí? Normalmente nosotros el servidor lo usamos para almacenar los videos y también enviar el stream de ellos a los distintos clientes que tenemos. Entonces, si además estamos corriendo analíticas donde tenga que detectar un objeto, tomar una decisión, lanzar un gatillo, hacer todo ese proceso, normalmente nos va a requerir que nuestro equipo de servidor sea un equipo mucho más potente. Si nosotros corremos las analíticas de forma embebida en las cámaras, lo que estamos haciendo es que todo el procesamiento de la información, el hecho de reconocer que esos píxeles corresponden a una persona, que esos píxeles corresponden a un vehículo, que la persona o el vehículo pase por una zona, cruce una línea, vaya en un sentido, etcétera, lo hace la cámara, de manera que la cámara lo único que envía es, por decirlo de alguna forma, lo que se conoce como metadata, que sería simplemente imaginemos un blog de nota con información, haciendo que la transmisión sea bastante liviana y el BMS simplemente refleje la información que ya le entregó la cámara. ¿Ok? Entonces, como les digo, Axis Perimeter Defender corre de manera embebida en la cámara. Es una herramienta muy útil para reconocer y diferenciar comportamientos tanto de personas como de vehículos. Se dice que tiene 4 analíticas en una y sirve mucho para la que es la protección perimetral de un recinto, ¿sí? Lo que sea un parque industrial, una zona de condominios, zonas de edificios corporativos, etcétera, etcétera. Este tipo de analíticas son bastante útiles. Aquí hay un breve ejemplo de cómo ve la cámara. En este caso, podían ver que había en un cuadrado azul un vehículo que estaba retrocediendo y en un cuadrado rojo la detección de la persona. Eso es para que vean que sí es capaz la analítica de diferenciar si es un vehículo o si es una persona. Entonces con esto nosotros podemos jugar, podemos hacer distintas condiciones. Hay lugares donde pensemos, a ver, digamos en la zona de la pista de aterrizaje de los aviones. Hay zonas en las cuales, si ustedes se fijan, normalmente hay una un camino demarcado en la que solo pueden haber vehículos y los vehículos tienen que seguir cierta ruta. No pueden haber personas en esa ruta. Nosotros podríamos usar esta analítica para marcar una zona y pedirle que nos tire una alerta cuando detecta que quien está en esa zona es una persona y no un vehículo. Un ejemplo. Eh, También podríamos tener lo mismo en los accesos a edificios. ¿Verdad? Donde podemos lanzar un trigger en el cual si el vehículo quiere hacer ingreso al recinto, nos lanza una alerta. Am, Tenemos cruce de cercas en este analítico también. Y así, un sinfín de cosas que podemos ver. En este caso,
otra de las ventajas que tenemos es que podemos beneficiarnos de dos cámaras para sacar mejor información. Lo que ustedes están viendo acá es la mezcla de una cámara térmica con una cámara PTZ. Ambas tienen la analítica del Perimeter Defender. La diferencia está en que en este caso la cámara térmica o la cámara fija lo que hace es detectar cuando una persona está saltando la cerca y avisarle a la PTZ cuál es la coordenada para que vaya la PTZ a ese lugar y tengamos una confirmación visual mucho más clara de quién es y qué está pasando. De esa manera también nosotros podemos de forma manual eh, disminuir los falsos positivos que pueda generar la alerta. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta imagen, la cámara A representaría lo que es la visión de la cámara térmica y en la cámara B sería la visión que nos podría dar una PTZ aprovechándonos de su zoom. Ok, ay, disculpen. Ay. En este caso, nosotros podemos ver aquí distintas herramientas que interactúan con el Perimeter Defender. Por un lado está el Design Tool, que es una herramienta que se descarga de nuestra página y lo que hace es que ustedes pueden colocar un mapa, ya sea una foto de Google Maps, de Google Earth, un plano que ustedes tengan, eh, dimensionarlo, decirle desde aquí hasta acá, esta es la distancia que hay, y después ustedes arrastran las cámaras, las van soltando y obtienen en un diagrama el área de cobertura que tienen con cada cámara. De esa manera es mucho más fácil para ustedes poder desarrollar el proyecto en sí. Después, que va a ser la única instancia en la que van a requerir de un computador, que es en el momento de instalar, hay un programa que es para hacer la instalación y calibración de la cámara, en la cual ustedes se conectan a la cámara a través de este software, marcan las zonas en las que o está permitido andar o no está permitido andar o generar las distintas condiciones. Y luego de esto, lo que van a hacer es configurar la cámara, van a empezar a caminar hacia adelante, hacia atrás, para que vaya tomando las distintas... solo un segundo. Ya, perdón. Entonces ustedes van caminando hacia adelante, hacia atrás en zigzag, y de esa manera también la cámara va entendiendo la perspectiva la que tiene y le es mucho más sencillo para ella distinguir y diferenciar si es una persona o es un animal o lo que sea en un futuro. ¿Ok? Entonces esta analítica también tiene un poco de inteligencia artificial. Además de esto, nosotros como Axis estamos muy en pro de soluciones abiertas. Por lo tanto, tenemos también algunos plugins para poder vincular esta solución con algunos VMS del mercado, por los más conocidos, por ejemplo, Genetec y Milestone. Tenemos plugins para instalar acá y que esos VMS también puedan aprovechar al 100% las capacidades del Perimeter Defender. ¿Ok? Además de eso, como les mencionaba, yo puedo jugar con térmicas y PTZ. En la térmica yo tengo la confirmación de que hay un movimiento. La ventaja de la térmica que no tengo problemas de condiciones de luz, si está más nublado, si está más claro, si es de día, si es de noche. La térmica lo va a ver. Y además de eso también podemos aprovechar lo que es el auto tracking de una cámara PTZ en la cual la fija le indique dónde está viendo el objeto y la PTZ vaya a esas coordenadas y mostrarme con una mejor validación visual lo que la otra cámara está viendo. Veamos un poco, como les decía, Perimeter Defender tiene 4 analíticos en sí. Veamos un poco más en profundidad cuáles son. El primero es el Intrusion Detection. Esta analítica es capaz de detectar tanto humanos como vehículos y lo que hace es que está verificando si efectivamente esos vehículos ingresan a una zona. ¿Ok? Entonces, en la parte de la configuración, yo marco una zona, le digo, en esta zona avísame si detectas humanos, si detectas vehículos o ambos, y
me tire una alerta si cumple las características. Esta alarma puede ser ya sea de manera visual, que vendría por defecto con la cámara. Esa visualización se puede ver acá en la esquina. No sé si se alcanza a apreciar que hay un circulito rojo. Cuando ese circulito está rojo, quiere decir que detectó y lanzó una alerta. Si no ha detectado, ese circulito se va a encontrar en color verde. ¿Ok? Minimiza las falsas alarmas y, por supuesto, que tiene la certificación del CPNI, que habla sobre la calibración, la manera en la cual nosotros calibramos la cámara está siendo es de manera óptima. ¿Ok? Luego acá tenemos los 4 escenarios en los que podemos trabajar. El primero que les decía es el de intrusión. Un objeto o una persona ingresa a una zona. Después en la imagen tenemos cruce de zona. Hay algunas situaciones que yo he visto, por ejemplo, en plantas químicas y en otros procesos, en los cuales si tú ingresas a una zona, ya no puedes ir a la otra porque podrías estar contaminado o podrías estar con algo que pueda generar un incendio. Hay distintas razones. Entonces, si tú ya estás en un lugar que te impida ingresar al otro, si tú ingresas a la otra zona, inmediatamente te active una alerta. Después tenemos como tercera analítica loitering, el loitering o merodeo, como se llama en español. Lo que va a hacer es que dice que si tú tienes a una persona caminando dentro de la zona por una cierta cantidad de tiempo que tú estableces, que te lance una alerta. Esto es súper útil cuando estamos en lugares en los cuales es fácil que hayan personas por la zona. Entonces, si esas personas se quedan mucho tiempo, probablemente estén analizando, buscando fallas en la seguridad de un edificio para eventualmente poder ingresar de manera ilícita. ¿Ok? Y como cuarto analítico está la que es condicional. Simplemente son disparadores que se activan dependiendo de configuraciones que podemos hacer mezclando los distintos escenarios anteriormente mencionados. ¿Ok? Em, ¿Cómo es el tema de la configuración que tanto he hablado? Bueno, acá tienen una imagen del software que se usa para configurar, para crear un escenario. Simplemente van acá donde dice escenario, le colocan un nombre y acá en la imagen pueden ir marcando. Le dicen qué tipo es, si es de cruce de zona, un condicional, loitering o intrusión. Marcan las zonas y van generando las condiciones. Le dicen si son personas, si son vehículos, y así. Y ya quedaría la analítica configurada. Una vez que la analítica está configurada, ustedes pueden tomar su computadora con la que hicieron la configuración, desconectarla de la cámara y ya no la necesitan más nunca. ¿Ok? Bueno, aquí es diferentes usos de Perimeter Defender. No lo voy a dejar porque no dudo mucho que puedan leer todo lo que está en la pantalla, es mucha información, pero si tienen dudas, me pueden contactar a mí sin problema. Eh, ¿qué- s- ¿Cuáles son los requisitos que tiene la analítica para funcionar? Lo primero es asegurarse que haya un buen nivel de contraste en la imagen. ¿Sí? Si nosotros tenemos un buen nivel de contraste, la persona se puede ver de manera clara, la analítica va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más efectiva en detectar la intrusión. Si estamos justamente en una zona donde el contraste no es el ideal, probablemente ahí tengamos ciertos problemas en detectar y vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a las cámaras térmicas o a otro tipo de cámaras que no nos entreguen una visión a color, etcétera. También necesitamos al menos de 2 segundos para que la alarma se dispare cuando el movimiento es horizontal y 3 segundos cuando el movimiento es en vertical. ¿Ok?
Por eso es muy recomendable esta analítica en lugares amplios, donde efectivamente tengamos el tiempo suficiente para que una persona en esos 2 segundos alcance a estar en la escena. Si estamos con una cámara a una distancia muy corta, donde la persona va a pasar muy rápido, probablemente no alcancemos a disparar el gatillo de buena manera. Escenarios ideales para hacer una buena calibración, lo ideal sería que las cámaras estén mirando hacia lugares donde el terreno esté lo más plano posible. Principalmente, ¿por qué? Porque el desnivel afecta en la perspectiva que podemos tener. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la calibración, digamos que acá vamos a ver a la persona grande, acá vamos a una bajada, se va a ver chiquita, y cuando la persona suba, capaz que se vuelva a ver más grande que cuando iba de bajada. Entonces, todas esas cosas pueden confundir un poco a la analítica de cara a darle las coordenadas a una PTZ, por ejemplo, para que vaya a ver el objeto que se está moviendo. Eh, También es capaz de diferenciar si es que una persona va gateando o arrastrándose por el suelo. Entonces, es otra de las razones por las cuales lo ideal sería que el objeto esté plano, nivelado, porque si tiene subidas y bajadas, probablemente la persona pueda ser capaz de gatear entre medio de los dos valles y no se vea. ¿Ok? En lugares donde vamos a trabajar con distintos niveles, como en este caso que hay una persona en el techo y hay una persona y hay un vehículo en el suelo, lo ideal acá sería, como les decía, trabajar en zonas donde el nivel de contraste en ambas escenas esté bueno. Si se fijan, en este caso estamos usando cámaras térmicas, entonces el vehículo se ve bien blanco, se ve bien en comparación a la calle, que normalmente por la fricción que tenemos en las llantas con el suelo, ese terreno suele estar a una temperatura mayor. ¿Sí? Lo mismo en el caso de un techo. El techo suele estar frío en invierno, pero la persona emana calor, así que es suficiente para poder generar esos contrastes. Por eso les digo que va a depender un poco del lugar para ver si es que podemos trabajar con cámaras ópticas en este caso o netamente tenemos que ir con cámaras térmicas. Em, Acá tenemos un resumen simple de algunas distancias que puede cubrir una cámara térmica con analítica, ¿sí? Desde el punto de vista de detección de persona. ¿Ok? Lo que ustedes están viendo acá en el caso de la Q1951, que es nuestra cámara térmica más moderna, tenemos dos líneas, una que dice solo con inteligencia artificial y la otra usando calibración. ¿Ok? Estas cámaras tienen un nivel de inteligencia artificial bastante avanzado, entonces podríamos simplemente decirle a la cámara, no quiero calibrar, no quiero hacer ese caminito en zigzag que les decía. Tú solo funcionas sola y empieza a aprender de las imágenes, dónde están las personas, cuál es el movimiento y así toma tu propia decisión de a qué distancia están. ¿Ok? Si se cumplen todas las condiciones que yo les mencionaba anteriormente, la cámara debería funcionar bien, no requeriría de mejor calibración. Ahora bien, ¿es recomendable calibrar? Sí. ¿Por qué? Porque podemos aumentar la distancia de reconocimiento del analítico. No, si se fijan, si usamos la analítica solo a modo de inteligencia artificial con la primera cámara, llegamos a una distancia de 57 metros o 51 yardas, mientras que si usamos la calibración, esa distancia casi se duplica a unos 70 metros y 76 yardas. ¿Ok? Ok, acá yo les decía que al final del día la cámara está trabajando y lo único que hace es mandar por metadata la información, una confirmación o, o o una instrucción de disparar una alerta a través de un metadata. En esa zona ustedes lo pueden configurar de manera que cuando estén en el BMS que reciba ese metadata pueda darles a ustedes también una visualización, una confirmación visual de lo que está viendo la cámara, ¿sí? Entonces, en este caso el BMS detectó, o sea, la cámara detectó el vehículo y le avisó al BMS y el BMS se lo marcó acá. ¿Sí? Cosas que pueden disparar de repente falsos positivos, por supuesto, si hay un insecto
caminando en el lente de la cámara, lo podría llegar a detectar como movimiento. Para solucionar estas cosas es que uno puede hacer acá en la configuración, espérenme un segundo, acá en la configuración podemos activar lo que se llama, son unas filtros en los cuales nosotros le podemos, hay un filtro especial para insectos y ese tipo de animales que puedan estar molestando en la visión. ¿Sí? De esa manera, si nosotros las activamos, reducimos el ancho, la cantidad de falsos positivos como ven acá. ¿Ok? Si se fijan, acá está en verde. Yo les decía, si el círculo está en verde, no está disparando ninguna alerta. ¿Ok? Un poco más de lo mismo. Sí, ya. Bien, aquí hay distintos pasos de calibración. No los voy a mostrar en esta presentación. Como les digo, si tienen alguna duda adicional, me pueden hablar. Otra analítica muy interesante también en lo que tiene que ver con detección de objeto de persona es el Axis Live Private Shield. El Axis Live Private Shield se usa mucho para lo que es, y valga la redundancia, proteger un poco la privacidad de las personas o viceversa, del entorno. Hay empresas, hay lugares que por política no podemos estar grabando los rostros de las personas, ¿sí? Entonces, Axis tiene esta herramienta que lo que hace es que te puede colocar las personas en mosaico, como se ve acá, o lo que hace, puede mostrar la silueta de la persona y colocarle simplemente como un efecto donde se ve como una especie de croma en esa persona, incluso con una sensación de semi-transparencia para que podamos mantener la información de lo que está de fondo. ¿Ok? Incluso lo podemos invertir, de manera que lo que hace es que me coloca en mosaico todo lo que no es persona y a la persona sí me la deja. De esa forma yo tengo un mayor nivel de detalle de la acción de esa persona. ¿Sí? Que son estas tres que les menciono acá. Entonces, en este caso, en el primero, yo tengo una persona que está siendo completamente borrada y colocado y pintado sobre ella esta especie de, ¿cómo decirlo? Especie de croma. Estas son súper útiles cuando no queremos tener nada de información de la persona. Porque si nos fijamos en el caso del mosaico, en el mosaico, de todas maneras, yo alcanzo a distinguir que hay una persona acostada que está tiene una manta azul y lo más probable es que esté hablando con un doctor porque tiene una bata blanca. Si yo uso este otro filtro, el primero, no tendría esa información. Como no veo los colores, no veo nada, es incluso más privada que la anterior. Y como bien les digo, acá en la tercera hace todo lo contrario. Lo que no es persona lo filtra, lo coloca en mosaico y a la persona es la única que deja visible para poder ver, por ejemplo, cómo opera en un lugar puntual, ¿no? Cómo realiza un proceso. No tiene un costo adicional esta analítica, es a diferencia del Axis Perimeter Defender, que es licenciado. En este caso es una licencia gratuita, se descarga a través de la página web de nosotros de Axis y se instala en las cámaras que son compatibles. La lista de compatibilidad también la pueden encontrar ahí en la página o la pueden consultar conmigo o cualquiera acá de Axis. ¿Cómo se ve en vivo el Private Shield? Bueno, aquí arriba están viendo un video con 15 frames por segundo, donde pueden ver cómo la persona se está moviendo y en ningún momento se pierde su privacidad, ¿verdad? En este caso, si nosotros vamos a 30 frames, una persona corriendo, pueden ver que la analítica sigue funcionando sin problema. ¿Ok? Ambos escenarios son los típicos en los cuales trabajamos en CCTV.
Normalmente se prefiere el de 15 frames por segundo para lo que es el streaming en vivo, para reducir ancho de banda. Y 30 frames por segundo se suele usar en grabaciones cuando ocurre un evento para poder tener toda la información posible. Preguntas que me hacen mucho. ¿Hay alguna manera en la cual, aunque yo tenga activado el Private Shield, yo pueda ver a la persona? La respuesta es sí, se puede. ¿Quién puede? La persona que tenga un acceso como superadministrador. Esa persona es la única que puede tener un stream sin el filtro para poder usar en caso de que ocurrió un robo, que si necesito saber quién fue, yo pueda remover el filtro y poder ver la imagen. Solo ellos. El resto de las personas siempre van a tener el stream así, en modo privado. ¿Ok? Y acá tienen el mismo ejemplo con Mosaico. ¿Mm? Si se fijan, nunca se ve la identidad. Sí es interesante ver acá que en este caso reconoce de que esto de acá no es una persona. Por mucho que la imagen sea una persona, reconoce que esta no es una persona y no le aplica el filtro. No sé si se alcanza a notar acá o aquí. ¿Sí? Son nuevos carteles promocionales. Entonces, esta analítica es ideal para escenas en interior, donde haya una buena iluminación y donde haya un fondo que no esté cambiando constantemente. ¿Sí? No es recomendable en lugares donde hayan muchos espejos y zonas reflectivas, porque por ahí podría pasar de que la analítica te borra a ti, pero te sigas viendo en un reflejo, si el reflejo no es lo suficientemente fuerte. Em, y bueno, en lugares donde hay gente donde permanezca mucho, mucho tiempo, ¿sí? Si la persona se queda inmóvil, por ejemplo, en un hospital donde hay una persona que esté pasándola mal, y no pueda moverse mucho, puede ser que la analítica en algún momento llegue a pensar de que esa persona es un fondo, ¿sí? Como les mostraba en el ejemplo, que pueda pensar que es un afiche publicitario, ¿sí? Em, en el caso de las últimas cámaras que hemos lanzado, ya el nivel de inteligencia artificial es mucho más superior. Y sí, ya podemos trabajar en algunos escenarios un poco más complejos, porque no solo está detectando movimiento y más o menos adivinando por píxel, sino que ya tiene la certeza de que hay una persona ahí y mejora mucho más todos los filtros. Entonces aquí ya tenemos distintos ejemplos de comportamiento al aire libre y pueden ver que el analítico también sin problema se comporta. ¿Sí? Incluso en condiciones de poca luz, como esta. Lo mismo para el caso del fondo. ¿Ok? Ahí está. En este caso, cuando ya estamos hablando de las cámaras más modernas, ya podemos hablar de que también es ideal para lugares donde tenemos un fondo más complejo, donde ya no tenemos las condiciones óptimas de luz. Sí hay que tener la salvedad de que para que detecte una persona, esa persona debería tener cerca de 100 píxeles por metro, que es la densidad de píxeles que requiere el analítico para poder funcionar. ¿Ok? Bien, básicamente esas son las dos analíticas extra que quería mostrarles. No sé si alguien tiene alguna duda, si está todo bien para pasar a la demostración. De momento no tenemos ninguna duda, Mau. No sé si alguien quiera hacer una consulta directamente a Mau. Si alza su mano, podemos encender sus micrófonos. Me parece que no, Mau. Entonces,
Perfecto. pasemos a la demo. Muchas gracias. Ok. Entonces, como último analítico, yo les voy a mostrar acá el Axis Object Analytics. Esta analítica, que también es gratuita, se va a encontrar, se puede encontrar incluso preinstalada ya en las últimas cámaras que estamos lanzando. En el caso de que no, se puede descargar a través de la página web. Al igual que la Private Shield, hay una lista de cámaras que son compatibles. La pueden encontrar en la página o pueden contactarme a mí. Bien, ¿cómo funciona? Lo primero que voy a mostrar acá es la configuración de la analítica. Yo lo que tengo aquí es que estoy entrando simplemente a eh, la configuración de la cámara a través de un browser. ¿Ok? En este caso, esta es la imagen que yo tengo. Esto es afuera de mi oficina, donde pueden ver aquí que pasan distintos carros por la avenida y suele haber personas caminando por la vereda. Para entrar a la analítica, acá a la izquierda tengo un menú. Voy a ir a la zona donde dice aplicaciones. Aquí en aplicaciones voy a ver todas las analíticas que yo tengo instaladas en la cámara. Por ejemplo, acá está el Axis Live Private Shield, que si llegara a quedar tiempo puedo mostrar en vivo cómo es. Pero también tengo la Object Analytics. Entonces, es importante que cuando la van a usar, se fijen de que esto esté en azul. Si ustedes la ven así en gris, quiere decir que la analítica está instalada en la cámara, pero no está corriendo en ese momento. Para abrirla, le ponen ahí donde dice abierto o open, si la tienen la configuración en inglés, y les va a mostrar esto. ¿Ya? Yo acá tengo dos escenarios ya creados. Vamos a crear un tercero también, pero voy a mostrar primero los dos que tengo creados. Entonces, para abrir, voy aquí donde dice Open. Entonces, si se fijan, yo acá tengo un cruce de línea. ¿Sí? Yo tengo acá un cruce de línea que va a ser lo que me va a generar el trigger. Y acá pueden ver cómo detecta personas. Ahí al fondo. Y detecta vehículos. ¿Sí? Esta analítica en esta cámara en específico no solo va a detectar si es persona o si es vehículo, sino también es capaz de detectar el tipo de vehículo al que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo le pedí que detecte si es un bus, un carro, una bicicleta, un camión, o que me diga si es que él no es capaz de detectar el vehículo, pero sabe que es un vehículo. Yo podría apagar estas detecciones. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que detectes humanos. Entonces voy acá y apago los humanos y ya no me detecta humanos, solo me está detectando vehículos. O viceversa. Quiero que me detectes humanos y ya no me detectes vehículos. ¿Sí? Acá hay un cruce de línea, si se fijan la persona está cruzando de manera indebida y ahí cuando cruzó la línea se marcó en rojo, se destacó. Ahí se detectó el trigger y no creo que alcancen a notar, pero ahí la persona también está en un cuadro rojo. Mientras las demás están en transparente, me dice, esa fue la persona que cruzó. ¿Ok? ¿Ven? Si se fijan ahí detectó que era un camión. Ahí alcanzó a detectar una moto. Ahí detectó el camión. ¿Sí? Veamos la otra. En este otro caso, yo tengo aquí netamente la analítica, le pedí que me detecte cuando venga gente en bicicleta. Se fijan acá, está en vehículo, en bicicleta. Ahora, fíjense que se activó una línea roja acá. Esa línea roja, si se fijan, no está en este escenario. Yo no tengo ninguna línea dibujada en ese sentido en este escenario. ¿Dónde la tenía? La tenía en el escenario anterior. Acá. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que independientemente de que yo esté viendo ahora un escenario, el segundo escenario también está corriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando yo vuelvo acá y veo esa línea, me está indicando de que se detectó algo en en el otro escenario, en el escenario anterior. ¿Ok? Eso significa que yo puedo tener múltiples escenarios corriendo a la vez con una sola cámara a través de este analítico. Por lo tanto, yo puedo ingresar distintas condiciones. ¿Sí? Ahora, hemos estado viendo solo alarmas desde el punto de vista de cruce de línea.
También tenemos movimiento por zona. Vamos a crear ese escenario. Entonces, para crear un tercer escenario, yo vuelvo hacia atrás y voy aquí donde dice New Scenario. Le voy a poner nombre, ¿no? Voy a poner prueba por zona. Me dice, ¿qué quiero detectar? ¿Personas, vehículos o ambos? En este caso, si dejo las dos, voy a detectar ambos. Me dice, ¿cuál es el tipo de condición que voy a gatillar? ¿Objetos en el área o cruce de línea? Ya vimos los cruces de línea, voy a dejar objeto en el área y le doy a Save. Si se fijan, me creó un tercer escenario. Lo voy a abrir. Entonces acá yo tengo que la cámara está haciendo justamente la detección. En este caso detecta tantos vehículos y personas en la zona. ¿Qué zona es la que está detectando? Todo lo que ustedes ven acá en rojo, que es la pantalla completa. Yo acá puedo empezar a crear mis zonas para poder trabajar mejor. Digamos que quiero ver solo lo que está en la vereda de aquí abajo. Entonces yo me voy a mover mi zona acá. Y no quiero, me molesta que esté agarrando también gente que puede estar acá en esta línea gris. Entonces voy a reducir acá. Si yo hago eso, fíjense que todo lo demás quedó como en gris oscuro. Y lo que me muestra en colores justamente es la parte en la que yo estoy agregando gente. Entonces ahora hay una persona, ingresó a la zona, gatilló la alerta. Se marcó toda el área en color rojo. ¿Ok? Yo podría hacer ahora lo mismo. Podría aumentar la zona. Colocarla, no sé, en este pedazo. Vamos a dejar que se vea algo de calle. Ahí. Y decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero que me tires personas. Caminan mucho. Quiero solo ver vehículos. Entonces ahora va a venir un vehículo, va a ingresar a la zona y gatillo. ¿Sí? Obtuvimos la alerta. Fíjense que igual que independiente de esto que estamos viendo, de todas maneras se han estado viendo de repente las líneas que tiene que gatillan justamente los otros escenarios. ¿Ok? Además de esto, yo también puedo generar zonas de exclusión. Entonces, vamos a agrandar acá la zona. Digamos que por acá. Vamos a volver a decirle que detecte humanos y vehículos. Y aquí yo voy a agregar zonas de exclusión. Entonces, digamos que yo quiero que detectes alertas, pero no la gente que camina en esta parte de la acera. Entonces, detecta a las personas, pero fíjense que acá no está generando alerta, sí está generando alerta acá abajo. ¿Ok? Lo voy a hacer una vez más acá abajo. Ahora voy a colocar la zona aquí. Y ven que la moto que pasó, miren acá, a ver si alcanza. No sé si se logra captar acá la imagen, pero en esta zona los cuadrados de vehículos no se pintan y acá sí se pintan. Lo mismo acá en la persona, ahí coloqué la zona, dejó de pintarse, salió de la zona, se pintó una vez más. ¿Sí? Las zonas yo las puedo mover, puedo agrandar, achicar como yo quisiera. ¿Ok? Entonces, este es un analítico, como les decía, bastante simple de configurar, bastante amigable. Es capaz de detectar bastante movimiento en la escena y así todo no pierde el tracking de si hay una bicicleta, si es una moto, si es un carro, un bus, un camión, si son personas caminando, zonas de inclusión, zonas de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera.
No sé si queda alguna duda de este analítico. Parece que alguien alzó su mano, entonces no sé si gustan de nuevo alzarla para que yo pueda quitar la parte de el silencio de sus micrófonos o bien directamente preguntarnos en el chat. Pau, creo que no. De cualquier modo, en este momento voy a proceder a, a permitir el micrófono para todos los asistentes. En dado caso de que tengan alguna pregunta, pues simplemente lo pueden encender para poder hacer esta consulta a Mau. Ok. Me parece que de momento no hay preguntas, Mau. Bueno, me quedan unos pocos minutos, entonces simplemente voy a mostrar el Axis Private Shield en vivo. Bien, aquí vamos a depender de que la gente quiera pasar. Pero básicamente el Axis Private Shield en este caso lo que está haciendo es justamente tapar a las personas. Y si se fijan, acá hay una línea. Cuando salen de esa línea, la persona queda descubierta. ¿Sí? La configuración del Axis Private Shield es exactamente igual a lo que era el Object Analytics. De hecho, el Axis Private Shield es una analítica que está aprovechándose del Axis Object Analytic. ¿Sí? De esa manera es capaz de diferenciar dónde está la persona y poder ponerle el filtro. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, colocar una zona así, marcarla a mi gusto. Dejémosla más. Ahí. Ahí ven. Ahí va la persona. Entró al área y automáticamente se cubre todo su contorno. ¿Ok? Lo mismo está ocurriendo acá en el fondo. Fíjense, detectó a la persona y la bloqueó. ¿Sí? Yo acá puedo cambiar distintas, también puedo poner zonas de inclusión, zonas de exclusión. Puedo ajustar la sensibilidad para que mientras más sensible es, más rápido es en detectar a la persona, pero puede marearse un poco con algunos objetos, como por ejemplo un árbol que se mueve o algo, podría molestar un poco en la detección. Entonces, por eso tenemos esa habilidad de jugar con la sensibilidad para trabajar. Aquí yo le Mau, dije que sí, perdona, tenemos dos preguntas. ajá, ¿Esta función es compatible con marcas que no sean de Axis? ¿qué función? Bueno, o sea, en la aplicación de Object Analytics se podría usar con otras cámaras que no son Axis. No, estas son analíticas de uso exclusivo de cámaras Axis. Sí se puede usar con PMS de tercero que estén donde se conecte la cámara Axis, pero no se puede instalar en cámaras de tercero. Listo. Y también tenemos otra consulta. ¿Cómo nos muestra los resultados de las analíticas si la cámara está trabajando con un BMS, por ejemplo, a Giblion y el centro de monitoreo no ingresa al entorno web de la cámara? Como bien les decía, las alertas son a través de metadata. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos asegurarnos de que hay conexión entre BMS y cámara, no necesitamos tener la visualización. Le manda el trigger por metadata y es el VMS, de acuerdo a la configuración que nosotros entreguemos, es el que se encarga de avisarnos a nosotros de lo que está ocurriendo. Normalmente los VMS tienen distintos tipos de alertas. Pueden, por ejemplo, enviar un pop-up que aparezca en la pantalla del operador con el mensaje de se detectó tal cosa. Hay algunos VMS también que son capaces de ir a buscar streaming de la cámara que tiró la alerta. Em, Podemos también generar alertas sonoras en el caso que estén instalados también en el sistema parlantes, activar luces, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, Mau, gracias. También Patricio nos pregunta, ¿cuáles son los BMS compatibles? Em, a ver,
dependiendo del analítico, te diría que prácticamente cualquier analítica on-BIF, porque como el procesamiento lo está generando directamente la cámara, es la cámara la que está haciendo toda la inteligencia acá. Si se fijan, yo no estoy usando ningún BMS, yo estoy viendo netamente a través de un browser todo esto. Em, Basta con que el BMS tenga los perfiles on-BIF suficientes para recibir la metadata y ya debería poder trabajar sin problema esto. Ok, Mau, gracias. También Manuel nos pregunta, ¿se pueden programar las analíticas por horarios puntuales? Por ejemplo, de 6 p.m. a 6 a.m. y el resto del día no capte analíticas. Se puede programar ese tipo de alertas, sí. Déjame ver si puedo acá mostrar. Tu, 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 tu. No, no lo tengo así de manera fácil, hay que entrar a manipular, pero normalmente está dentro de las opciones en caso de que no la logren encontrar. En general, mi recomendación, cuando ustedes generan todo este tipo de triggers, es que los hagan directamente en el VMS. En el VMS va a ser mucho más fácil hacer toda esa actividad de si detecta la cámara y da una alerta que haga tal cosa. En ese caso también uno puede configurar para que esas alertas se ejecuten en distintos tipos de horario. Listo, Mau, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Me parece que de momento eran todas las preguntas, Mau. Genial, genial. Por mi lado es